Hola Lipers, hoy hablaré sobre la crisis de opioides que lleva sufriendo Estados Unidos desde hace siglos. Pero primero, ¿qué son los opioides? Los opioides son un grupo de medicamentos analgésicos, es decir, ayudan a calmar los fuertes dolores producidos por cirugías o lesiones graves. También se recetan para sobrellevar los dolores del cáncer. Los opioides se pueden extraer de la planta de la amapola, por ejemplo, la morfina, o hacerse de manera sintética en un laboratorio, como por ejemplo el famoso fentanilo. Son elevadamente adictivos, lo que puede conllevar muertes por sobredosis si las pautas no están debidamente controladas por un médico. Desde que los opioides llegaron a Estados Unidos aproximadamente sobre 1620, nunca han dejado de consumirse. En tiempos de la viruela, el cólera o la disentería ya se consumían. A mediados del siglo XIX, el consumo comenzó a ser más frecuente. Los opiáceos se podían encontrar en los analgésicos para el dolor menstrual o en los dentífricos, por ejemplo. Incluso había jarabes para niños inquietos que consistían en una mezcla de alcohol y morfina. Estados Unidos ha vivido al menos dos pandemias de opioides. La primera, tras la Guerra de Secesión, que terminó en 1865 y que trajo la venta de heroína, que recordemos es otro opioide más, introducida por los laboratorios Bayer, y la cocaína, que se podía encontrar en jarabes para la tos o también en la Coca-Cola. La otra pandemia fue cuando los soldados de la Guerra de Vietnam, que duró desde 1955 a 1975, volvían a casa. Pero de eso hablaré un poquito más tarde para respetar el orden cronológico. El punto más álgido de la importación del opio llegó en la década de los 90 del siglo XIX. Tras la Segunda Guerra Mundial, los opiáceos sintéticos se empezaron a vender de forma masiva. En esta época nos podemos encontrar con el Vicodin o la oxicodona. Por aquella época, muchos médicos estadounidenses se resistían a recetar opioides por temor a que sus pacientes se volvieran adictos y dependientes. En la década de los 60 llega el auge de las drogas recreativas y también llega la segunda pandemia de los opioides a Estados Unidos. Como ya os había mencionado anteriormente, se produjo tras el regreso de los soldados estadounidenses de la Guerra de Vietnam. Muchos de ellos se habían vuelto adictos al opio mientras se encontraban luchando en Vietnam y una vez de vuelta a casa no fueron capaces de prescindir de ellos. Poco después, los médicos cambiaron de parecer ante la reticencia de recetar opioides y se centraron en la prescripción de calmantes para acabar con el dolor de sus pacientes. Tras este cambio, ¿se encontraban las grandes farmacéuticas? La respuesta es contundente, sí. Los fabricantes de opioides defendieron ante los médicos que los opioides eran seguros y ayudaban a disminuir el dolor, además de indicarles que no estaban recetando lo suficientes. Eso es lo que escuchaban los médicos de todo el país en los 90 y principios de los 2000. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención mientras investigaba sobre este problema era la existencia de consultas clandestinas. Yo soy española y jamás había escuchado algo así, ni remotamente parecido. Montar una consulta clandestina es o era tan sencillo como rellenar unas cuantas hojas y pagar los debidos impuestos. Estas clínicas se encargaban de recetar analgésicos opiáceos sin más requisito que el de pagar la consulta. En el 2001 ya empezó a ser alarmante la cantidad de gente que moría por sobredosis de analgésicos opiáceos. Años después se empezaron a monitorizar las recetas, volviendo más difícil la creación de estas clínicas clandestinas y la generosidad de ciertos médicos para recetar tales medicamentos. Algunos de ellos ejercían más como traficantes que como verdaderos doctores. Pero ello trajo una grave consecuencia. La gente ya era adicta a los opioides y de repente se encontraban sin ellos. Así que directamente bajaban a la calle y compraban heroína. Los cárteles de la droga llenaron el vacío generado por esos médicos sin escrúpulos que recetaban a todo aquel que pagase. Los opioides con receta se volvieron la entrada perfecta para la adicción a la heroína. La mala praxis de algunos médicos ha permitido que millones de personas tuvieran acceso a recetas que no eran médicamente necesarias. El 75% de las personas que consumen cocaína en Estados Unidos empezaron a consumir con una receta médica de analgésicos opiáceos.
Ahora mismo, la droga que hace estragos desde el 2013 en este país es el fentanilo, que es un opioide sintético que ha elevado a máximos históricos las muertes por sobredosis. El año pasado murieron alrededor de 108.000 personas por este medicamento. México e India son los grandes suministradores de esta sustancia en el mercado del contrabando estadounidense. Y no debemos ni podemos olvidar que el fentanilo es un medicamento totalmente legal, que puede hacer muchísimo bien cuando se sufre de graves dolores, pero siempre las recetas deben estar controladas por un médico con ética y buena profesionalidad y con farmacéuticas que su lema no sea cuantos más opioides vendamos, más dinero ganamos. Estados Unidos de repente se ha encontrado con la mayor crisis de drogas que hubiese visto jamás. Pero no olvidemos que la lleva creando este mismo país desde hace siglos. Nos seguimos viendo aquí en este canal, Lipstick by Com. Muchos besos, nos vemos pronto.